¿En qué se parecen The Joker 2 y La Sustancia? Primero, ambas películas cuentan con un pésimo final, y segundo, ambas películas están hechas para ser odiadas. Pero entonces, ¿por qué una logró ser un éxito pese a ser una película pequeña y la otra fracasó a pesar de que su predecesora generó más de $1.000 millones en taquilla? Pues la respuesta a esto te la voy a explicar a continuación. Por un lado tenemos La Sustancia, película ganadora del premio al mejor guión en el Festival de Cannes, la cual se ha convertido en la película más exitosa de la plataforma de cine independiente Movie, al recaudar más de $15 millones a nivel mundial. Nada mal para una película de corte independiente. Por otro lado tenemos al Joker 2, la cual, a pesar de haber contado con un presupuesto de $200 millones, hasta ahora solo ha recaudado poco más de $160 millones a nivel mundial. Para que se den una idea, el Joker 2 recaudó en su primer fin de semana en los Estados Unidos poco menos de $40 millones. Morbius recaudó 39 millones en su estreno, mientras que su predecesora, el Joker 1, recaudó en este mismo primer fin de semana casi 100 millones y lo hizo con un presupuesto 4 veces menor. Por un lado, La Sustancia es una película protagonizada por Demi Moore, quien interpreta a Elizabeth, una presentadora de televisión famosa por un programa de tipo fitness que al llegar a los 50 años es despedida y reemplazada por el productor del programa, interpretado por Dennis Quaid, ya que busca que el programa tenga una chica más joven como su presentadora. Es aquí donde a Elizabeth le ofrecen la oportunidad o la posibilidad de ser joven nuevamente, o bueno, de obtener una versión más joven de ella, para así seguir manteniendo su estatus como presentadora y figura de televisión. Pero es entonces que su versión más joven, más allá de brindarle satisfacción, solo querrá quitarle todo lo que es suyo, empezando primero por su trabajo, después por su hogar y finalmente por su vida. La premisa de La Sustancia es bastante interesante y definitivamente me parece que es una idea tanto retorcida como muy bien pensada, pues el mostrarnos una historia en la que la protagonista dé vida a una versión distinta de sí misma, que en realidad no es distinta porque siguen siendo la misma persona, pero que intenta separarse de ella y consumirla, y que a pesar de que puede acabar con ella cuando quiera, no se atreve a hacerlo porque deshacerse de ella sería deshacerse de su reencarnación, me parece fascinante, puesto que crea una relación simbiótica, inquebrantable y sobre todo de dependencia y apego altamente dañino, que es la misma clase de relación que llegamos a tener con los estándares de belleza, salud y juventud que existen hoy en día. Ya luego podemos hablar sobre la ejecución de esta premisa y su desarrollo a través del desarrollo de la propia película, que si les soy muy sincero, a mí el desarrollo de la historia no me gustó. Algunas cosas sí, otras tantas no, sobre todo porque considero que se vuelve demasiado larga, tediosa y el ritmo se pierde. Además, el final, al igual que su protagonista, se deforma por completo y se vuelve una cosa que cae en lo absurdo y en lo ridículo, y entiendo que toma elementos del cine de terror y grotesco de los 80s como La Cosa de John Carpenter o La Mosca de David Cronenberg. Incluso diría que la escena del auditorio es como ver la escena final de Carrie de Brian De Palma. Aún así, me parece que termina siendo más una comedia de humor negro que una película de terror en la que ya no sé si reírme o llorar. Lo cual también tiene sentido porque se entiende que es una sátira a los estándares de belleza puestos sobre las mujeres de la industria del entretenimiento, pero el hecho de que agregue y mezcle demasiadas ideas sin aterrizar ninguna hace que para mí tanto la película como su historia no funcionen. Lo que sí funciona es la actuación de Demi Moore, que lo hace fantástico, la actuación de Margaret Qualley, el sonido, la música, la cinematografía, la fotografía e insisto, la premisa. Let's go. Por otro lado tenemos al Bromas 2, que simplemente no funciona en ningún sentido. La única forma en la que siento que esta película funcionaría es como si fuera totalmente aparte e independiente de su antecesora. En esta ocasión vemos la continuación de la historia de Arthur Fleck después de los acontecimientos de la primera película. Ahora Arthur está dentro de un sanatorio mental, o sea, Arkham, en espera de que inicie su juicio por los crímenes cometidos por el Guasón. Arthur parece estar en un proceso de reformación, en el que su abogada puede hacer que los cargos en su contra sean removidos, si es que se logra comprobar que Arthur es una persona mentalmente incapaz y que necesita estar en un hospital mental con mejores condiciones y de mejor calidad que en el que está encerrado. Hasta aquí todo parece marchar bien para Arthur, hasta que de pronto conoce a Harleen, no Harley, curiosamente, una mujer internada en el mismo hospital mental que buscará atraer y despertar la otra personalidad que existe dentro de la mente de Arthur, la personalidad del Joker.
Bajo esta premisa la película no suena tan mal. El problema es el desarrollo que tiene y los muchos elementos que son añadidos a esta historia que sencillamente no funcionan. Como musical no me parece que funcione, ya que la mayoría de los números musicales no aportan nada ni tampoco son tan espectaculares. No es como Chicago o como Los Miserables o ni siquiera como La La Land. Como película de drama o de suspenso tampoco funcionan como si funcionó la primera, la cual tenía mucha más violencia y momentos mucho más tensos, los cuales aquí no se ven. Como secuela tampoco funciona, y menos tomando en cuenta lo que nos presentaron en la primera película. Entonces me parece que hasta cierto punto fue demasiado innecesario haber hecho esta secuela, porque ahora ni siquiera van a lograr una cuarta parte de lo que recaudaron con la primera. De hecho, me sorprende que el Guasón 2 costara $200 millones, porque realmente no vi tantas diferencias entre la primera, que costó 55 millones, y esta. La mayoría de la película se desarrolla en Arkham y en un tribunal, casi como si fuera una película de corte judicial al estilo de Primal Fear o de Filadelfia. Y por último, como una película del personaje basado en el villano más querido del universo DC, tampoco funciona. La primera película, a pesar de que buscó crear una historia propia e independiente del personaje del universo de Batman, sí siento que funcionó, ya que nos mostró la historia de un hombre común y corriente, tal vez con algo de inestabilidad mental, pero que solo quiere ser normal y tener una vida normal, pero que solo es golpeado y pisoteado una y otra vez sin razón aparente, y por eso logramos empatizar con él. Claro que también la película toma, por no decir que copia, conceptos e ideas de Taxi Driver y del rey de la comedia de Martin Scorsese, pero aún así la actuación de Joaquín Phoenix y el trasfondo que le dieron al personaje fue lo que hizo que lograra tener tanta aceptación y éxito. No por nada Phoenix ganó su primer premio Oscar a mejor actor por esta película. Hasta el mismo Todd Phillips fue nominado a mejor director en aquella ocasión. Pero aquí el Joker 2 no tiene ni forma ni fondo. A pesar de que la actuación tanto de Joaquín como de Gaga sean muy buenas, y a pesar de que la película esté muy bien hecha, la historia no acompaña y al final es muy decepcionante. Así como la gente que apoya a Arthur Fleck durante su juicio se decepciona de él cuando dice que el Joker no existe, así nos sentimos nosotros cuando vemos el final de esta historia. Mejor nos hubiéramos quedado solo con el desenlace de la primera película, y eso último creo que es la razón por la que nada de esto funciona. Esta película no tendría por qué haberse hecho. El mismo Todd Phillips declaró hace un par de años que no había necesidad de hacer una secuela con el final que tuvo la primera. Digo, es normal que las secuelas o segundas partes no funcionen, sobre todo porque muchas veces las personas que hicieron que ese proyecto resultara ser exitoso ya no están involucradas cuando se anuncia una segunda o tercera parte. Pero aquí Todd Phillips volvió a dirigir y a escribir el guión. Parecería entonces que la razón de hacer esta película es que sea tan odiada que ya no le den ganas al estudio, en este caso a Warner, de querer hacer más. Y es ahí donde debemos entender que tanto La Sustancia como El Guasón 2 cuentan con dos puntos en común. Primero, ambas tienen un final que deja mucho que desear, ya que las historias de ambas, aunque presentan cosas bastante atractivas en un principio, después ya no saben para dónde ir y se estropean. El segundo punto en común es que ante esto parecería que ambas películas fueron hechas para que uno las odie y las critique y hable mal de ellas, pero la diferencia es que una está bien pensada y la otra no. La Sustancia está hecha para ser desagradable, asquerosa y detestable, pero también está hecha para dividir opiniones, para dar de qué hablar y para que la gente que la vea, así la haya odiado, termine diciéndole a sus amigos o familiares que vayan a verla, para que juzguen con sus propios ojos lo que es esta película. Busca ser mala a propósito, pero sabe que cuenta con puntos muy favorables y que su premisa es lo suficientemente atractiva como para que más de uno sienta curiosidad por verla. Cosa que no pasa con El Guasón, que solo busca ser mala a propósito, pero que realmente no tiene mucho que ofrecer y espera que el renombre de la primera y la publicidad hagan el resto del trabajo. En conclusión, La Sustancia es el claro ejemplo de una buena idea, pero no tan bien ejecutada. Y el Joker 2 es el claro ejemplo de una mala idea, aún así ejecutada. Mientras que una con todo y un presupuesto pequeño y una moderada exposición busca que las personas la vean por su reputación de película mala y desagradable, la otra ni con todo el dinero del mundo ni con la gran cantidad de personas que esperaban verla logró evitar el tremendo fracaso que terminó siendo.